De Julio Cortázar, del libro Bestiario, Las puertas del cielo. A las 8 vino José María con la noticia. Casi sin rodeos me dijo que Celina acababa de morir. Me acuerdo que reparé instantáneamente en la frase, Celina acabando de morirse, un poco como si ella misma hubiera decidido el momento en que eso debía concluir. Era casi de noche y a José María le temblaban los labios al decírmelo. Mauro lo ha tomado tan mal, lo dejé como loco, mejor vamos. Yo tenía que terminar unas notas, aparte de que le había prometido a una amiga llevarla a comer. Pegué un par de telefoneadas y salí con José María a buscar un taxi. Mauro y Celina vivían por Canning y Santa Fe, de manera que le pusimos 10 minutos desde casa. Ya al acercarnos vimos gente que se paraba en el zaguán con un aire culpable y cortado. En el camino supe que Celina había empezado a vomitar sangre a las 6, que Mauro trajo al médico y que su madre estaba con ellos. Parece que el médico empezaba a escribir una larga receta cuando Celina abrió los ojos y se acabó de morir con una especie de tos, más bien un silbido. Yo lo sujeté a Mauro. El doctor tuvo que salir porque Mauro se le quería tirar encima. Usted sabe cómo es él cuando se cabrea. Yo pensaba en Celina, en la última cara de Celina que nos esperaba en la casa. Casi no escuché los gritos de las viejas y el revuelo en el patio, pero en cambio me acuerdo que el taxi costaba 2.60 y que el chofer tenía una gorra de lustrina. Vi a 2 o 3 amigos de la barra de Mauro que leían La Razón en la puerta. Una nena de vestido azul tenía en brazos al gato Barcino y le atusaba minuciosa los bigotes. Más adentro empezaban los clamoreos y el olor a encierro. Andá, velo a Mauro, le dije a José María. Ya sabés que conviene darle bastante alpiste. En la cocina andaban ya con el mate. El velorio se organizaba solo, por sí mismo. Las caras, las bebidas, el calor. Ahora que Celina acababa de morir, increíble cómo la gente de un barrio larga todo, hasta las audiciones de preguntas y respuestas, para constituirse en el lugar del hecho. Una bombilla rezongó fuerte cuando pasé al lado de la cocina y me asomé a la pieza mortuoria. Misia Martita y otra mujer me miraron desde el oscuro fondo, donde la cama parecía estar flotando en una jalea de membrillo. Me di cuenta por su aire superior que acababan de lavar y amortajar a Celina. Hasta se olía débilmente a vinagre. Pobrecita la finadita, dijo Misia Martita. Pase, doctor, pase a verla. Parece como dormida. Aguantando las ganas de putearla, me metí en el caldo caliente de la pieza. Hacía rato que estaba mirando a Celina sin verla, y ahora me dejé ir a ella, al pelo negro y lacio naciendo de una frente baja que brillaba como nácar de guitarra, al plato playo blanquísimo de su cara sin remedio. Me di cuenta de que no tenía nada que hacer ahí, que esa pieza era ahora de las mujeres, de las plañideras llegando en la noche. Ni siquiera Mauro podría entrar en paz a sentarse al lado de Celina, ni siquiera Celina estaba ahí esperando. Esa cosa blanca y negra se volcaba del lado de las lloronas, las favorecía con su tema inmóvil repitiéndose. Mejor Mauro, ir a buscar a Mauro, que seguía del lado nuestro. De la pieza al comedor había sordos centinelas fumando en el pasillo sin luz. Peña, el loco Bazán, los 2 hermanos menores de Mauro y un viejo indefinible me saludaron con respeto. Gracias por venir, doctor, me dijo uno. Usted siempre tan amigo del pobre Mauro. Los amigos se ven en estos trances, dijo el viejo, dándome una mano que me pareció una sardina viva. Todo esto ocurría, pero yo estaba otra vez con Celina y Mauro en el Luna Park, bailando en el carnaval del 42. Celina de celeste, que le iba tan mal con su tipo achinado, Mauro de Palm Beach y yo con 6 whiskies y una mamúa padre. Me gustaba salir con Mauro y Celina para asistir de costado a su dura y caliente felicidad. Cuanto más me reprochaban estas amistades, más me arrimaba a ellos, a mis días, a mis horas, para presenciar su existencia, de la que ellos mismos no sabían nada. Me arranqué del baile, un quejido venía de la pieza trepando por las puertas. Esa debe ser la madre, dijo el loco Bazán, casi satisfecho. Silogística perfecta del humilde, pensé.
Celina muerta, llega madre, chillido madre. Me daba asco pensar así, una vez más estar pensando todo lo que a los otros les bastaba sentir. Mauro y Celina no habían sido mis cobayos, no, los quería, cuánto los sigo queriendo, solamente que nunca pude entrar en su simpleza, solamente que me veía forzado a alimentarme por reflejo de su sangre. Yo soy el doctor Ardoy, un abogado que no se conforma con el Buenos Aires forense o musical o hípico, que no se conforma, con el Buenos Aires forense o musical o hípico y avanza todo lo que puede por otros zaguanes. Ya sé que detrás de eso está la curiosidad, las notas que llenan poco a poco mi fichero, pero Celina y Mauro no. Celina y Mauro no. ¿Quién iba a decir esto? Le oí a Peña. Así, tan rápido. Bueno, vos sabés que estaba muy mal del pulmón. Sí, pero lo mismo. Se defendían de la tierra abierta. Muy mal del pulmón, pero así todo. Celina tampoco debió esperar su muerte. Para ella y Mauro la tuberculosis era debilidad. Otra vez la vi girando entusiasmada en brazos de Mauro, la orquesta de Canaro allá arriba y un olor a polvo barato. Después bailó conmigo una machicha. La pista era un horror de gente y calina. Qué bien baila Marcelo, como extrañada de que un abogado fuera capaz de seguir una machicha. Ni ella ni Mauro me tutearon nunca. Yo le hablaba de vos a Mauro, pero a Celina le devolvía el tratamiento. A Celina le costó dejar el doctor. Tal vez la enorgullecía darme el título delante de otros. Mi amigo el doctor. Yo le pedí a Mauro que se lo dijera. Entonces empezó él, Marcelo. Así ellos se acercaron un poco a mí, pero yo estaba tan lejos como antes. Ni yendo juntos a los bailes populares, al box, hasta al fútbol. Mauro jugó años atrás en Racing, o mateando hasta tarde en la cocina. Cuando acabó el pleito y le hice ganar 5.000 pesos a Mauro, Celina fue la primera en pedirme que no me alejara, que fuese a verlos. Ya no estaba bien, su voz siempre un poco ronca era cada vez más débil. Tosía por la noche. Mauro le compraba neurofosfato Sky, lo que era una idiotez, y también hierroquina Bisleri, cosas que se leen en las revistas y se les toma confianza. Íbamos juntos a los bailes y yo los miraba vivir. Es bueno que lo hable a Mauro, dijo José María, que brotaba de golpe a mi lado. Le va a hacer bien. Fui, pero estuve todo el tiempo pensando en Celina. Era feo reconocerlo. En realidad lo que hacía era reunir y ordenar mis fichas sobre Celina, no escritas nunca, pero bien a mano. Mauro lloraba a cara descubierta como todo animal sano y de este mundo, sin la menor vergüenza. Me tomaba las manos y me las humedecía con su sudor febril. Cuando José María lo forzaba a beber una ginebra, la tragaba entre dos sollozos con un ruido raro. Y las frases, ese barboteo de estupideces con toda su vida dentro, la oscura conciencia de la cosa irreparable que le había sucedido a Celina, pero que sólo él acusaba y resentía, el gran narcisismo por fin excusado y en libertad para dar el espectáculo. Tuve asco de Mauro, pero mucho más de mí mismo, y me puse a beber coñac barato que me abrazaba la boca sin placer. Ya el velorio funcionaba a todo tren. De Mauro abajo estaban todos perfectos. Hasta la noche ayudaba, caliente y pareja, linda para estarse en el patio y hablar de la finadita, para dejar venir el alba, sacándole a Celina los trapos al sereno. Esto fue un lunes. Después tuve que ir a Rosario por un congreso de abogados donde no se hizo otra cosa que aplaudirse unos a otros y beber como locos, y volvía a fin de semana. En el tren viajaban 2 bailarinas del Moulin Rouge y reconocí a la más joven que se hizo la sonza. Toda esa mañana había estado pensando en Celina. No me importaba tanto la muerte de Celina, sino más bien la suspensión de un orden, de un hábito necesario. Cuando vi a las muchachas pensé en la carrera de Celina y el gesto de Mauro al sacarla de la milonga del griego Casidis y llevársela con él. Se precisaba coraje para esperar alguna cosa de esa mujer, y fue en esa época que lo conocí, cuando vino a consultarme sobre el pleito de su vieja por unos terrenos en Sanagasta. Celina lo acompañó la segunda vez, todavía con un maquillaje casi profesional, moviéndose a bordadas anchas, pero apretada a su brazo. No me costó medirlos, saborear la sencillez agresiva de Mauro y su esfuerzo inconfesado por incorporarse del todo a Celina.
Cuando los empecé a tratar me pareció que lo había conseguido, al menos por fuera y en la conducta cotidiana. Después me di mejor. Celina se le escapaba un poco por la vía de los caprichos, su ansiedad de bailes populares, sus largos entresueños al lado de la radio, con un remiendo o un tejido en las manos. Cuando la oí cantar una noche de Nebbiolo y Racing 4-1, supe que todavía estaba con Casidis, lejos de una casa estable y de Mauro puestero del abasto. Por conocerla mejor, alenté sus deseos baratos. Fuimos los tres a tanto sitio de altoparlantes segadores, de pizza hirviendo y papelitos con grasa por el piso. Pero Mauro prefería el patio, las horas de charla con vecinos y el mate. Aceptaba de a poco, se sometía sin ceder. Entonces Celina fingía conformarse. Tal vez ya estaba conformándose con salir menos y ser de su casa. Era yo el que le conseguía a Mauro para ir a los bailes, y sé que me lo agradeció desde un principio. Ellos se querían, y el contento de Celina alcanzaba para los dos, a veces para los tres. Me pareció bien pegarme un baño, telefonear a Nilda que la iría a buscar el domingo de paso al hipódromo y verlo enseguida a Mauro. Estaba en el patio, fumando entre largos mates. Me enternecieron los 2 o 3 agujeritos de su camiseta y le di una palmada en el hombro al saludarlo. Tenía la misma cara de la última vez, al lado de la fosa, al tirar el puñado de tierra y echarse atrás, como encandilado. Pero le encontré un brillo claro en los ojos, la mano dura al apretar. Gracias por venir a verme. El tiempo es largo, Marcelo. ¿Tenés que ir al abasto o te reemplaza alguien? Puse a mi hermano el renguito. No tengo ánimo de ir y eso que el día se me hace eterno. Claro, precisás distraerte. Vestite y damos una vuelta por Palermo. Vamos. Lo mismo da. Se puso un traje azul y pañuelo bordado. Lo vi echarse perfume de un frasco que había sido de Celina. Me gustaba su forma de requintarse el sombrero con el ala levantada y su paso liviano y silencioso, bien compadre. Me resigné a escuchar, los amigos se ven en estos trances, y a la segunda botella de Quilmes Cristal se me vino con todo lo que tenía. Estábamos en una mesa del fondo del café, casi a solas. Yo lo dejaba hablar, pero de cuando en cuando le servía cerveza. Casi no me acuerdo de todo lo que dijo. Creo que en realidad era siempre lo mismo. Me ha quedado una frase. La tengo aquí. Y el gesto al clavarse el índice en el medio del pecho, como si mostrara un dolor o una medalla. Quiero olvidar, decía también, cualquier cosa, emborrachar, ir a la milonga, tirarme cualquier hembra. Usted me comprende, Marcelo. Usted... El índice subía, enigmático, se plegaba de golpe como un cortaplumas. A esta altura ya estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, y cuando yo mencioné el Santa Fe Palace, como de pasada, él dio por hecho que íbamos al baile, y fue el primero en levantarse y mirar la hora. Caminamos sin hablar, muertos de calor, y todo el tiempo yo sospechaba un recuento por parte de Mauro, su repetida sorpresa al no sentir contra su brazo la caliente alegría de Celina camino del baile. Nunca la llevé a ese Palace, me dijo de repente. Yo estuve antes de conocerla. Era una milonga muy rea. ¿Usted la frecuenta? En mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe Palace, que no se llama Santa Fe ni está en esa calle, aunque sí a un costado. Lástima que nada de eso puede ser realmente descrito, ni la fachada modesta con sus carteles promisores y la turbia taquilla, menos todavía los junadores que hacen tiempo en la entrada y lo calan a uno de arriba abajo. Lo que sigue es peor. No que sea malo, porque ahí nada es ninguna cosa precisa, justamente el caos, la confusión resolviéndose en un falso orden, el infierno y sus círculos, un infierno de parque japonés a 2.50 la entrada y damas 0.50, compartimentos mal aislados, especie de patios cubiertos sucesivos, donde en el primero una típica, en el segundo una característica, en el tercero una norteña con cantores y malambo. Puestos en un pasaje intermedio, yo, Virgilio, oíamos las 3 músicas y veíamos los 3 círculos bailando. Entonces se elegía el preferido, o se iba de baile en baile, de ginebra en ginebra, buscando mesitas y mujeres. Me dan ganas de bailarme un tango, dijo Mauro, quejoso. Ya estaba un poco bebido al entrar en la cuarta caña. Yo pensaba en Celina, tan en su casa aquí, justamente aquí donde Mauro no la había traído nunca.
Anita Lozano, la cantante, recibía ahora los aplausos cerrados del público al saludar desde el palco. Yo la había oído cantar en el Novelty cuando se cotizaba alto. Ahora estaba vieja y flaca, pero conservaba toda la voz para los tangos. Mejor todavía, porque su estilo era canalla, necesitado de una voz un poco ronca y sucia para esas letras llenas de diatriba. Celina tenía esa voz cuando había bebido. De pronto me di cuenta cómo el Santa Fe era Celina, la presencia casi insoportable de Celina. Irse con Mauro había sido un error. Lo aguantó porque lo quería, y él le sacaba de la mugre de Casidis, la promiscuidad y los vasitos de agua azucarada entre los primeros rodillazos y el aliento pesado de los clientes contra su cara. Pero si no hubiera tenido que trabajar en las milongas, a Celina le hubiera gustado quedarse. Se le veía en las caderas y en la boca. Estaba armada para el tango, nacida de arriba a abajo para la farra. Por eso era necesario que Mauro la llevara a los bailes. Yo la había visto transfigurarse al entrar, con las primeras bocanadas de aire caliente y fuelles. A esta hora, metido sin vuelta en el Santa Fe, me di la grandeza de Celina, su coraje de pagarle a Mauro con unos años de cocina y mate dulce en el patio. Había renunciado a su cielo de milonga, a su caliente vocación de anís y valses criollos, como condenándose a sabiendas por Mauro y la vida de Mauro, forzando apenas su mundo para que él la sacara a veces a una fiesta. Ya Mauro andaba prendido con una negrita más alta que las otras, de talle fino, como pocas, y nada fea. Me hizo reír su instintiva pero a la vez meditada selección. La sirvientita era la menos igual a los monstruos. Entonces me volvió la idea de que Celina había sido, en cierto modo, un monstruo como ellos, solo que, afuera y de día, no se notaba como aquí. Me pregunté si Mauro lo habría advertido. Temí un poco su reproche por traerlo a un sitio donde el recuerdo crecía de cada cosa, como pelos en un brazo. Esta vez no hubo aplausos, y él se acercó con la muchacha que parecía súbitamente entontecida y como boqueando fuera de su tango. Le presento un amigo. Nos dijimos los encantados porteños, y ahí nomás le dimos de beber. Me alegraba verlo a Mauro entrando en la noche y hasta cambié unas frases con la mujer que se llamaba Emma, un nombre que no le va bien a las flacas. Mauro parecía bastante embalado y hablaba de orquestas, con la frase breve y sentenciosa que le admiro. Emma se iba en nombres de cantores, en recuerdos de Villa Crespo y el Talar. Para entonces Anita Lozano anunció un tango viejo, y hubo gritos y aplausos, los tapes sobre todo que la favorecían sin distingos. Mauro no estaba tan curado como para olvidarse del todo. Cuando la orquesta se abrió paso con un culebreo de los bandoneones, me miró de golpe, tenso y rígido, como acordándose. Yo me vi también en Racing, Mauro y Celina prendidos fuerte en ese tango que ella canturreó después toda la noche y en el taxi de vuelta. ¿Lo bailamos?, dijo Emma tragando su granadina con ruido. Mauro ni la miraba. Me parece que fue en ese momento que los dos nos alcanzamos en lo más hondo. Ahora que escribo, no veo otra imagen que una de mis 20 años en Sportivo Barracas, tirarme a la pileta y encontrar otro nadador en el fondo, tocar el fondo a la vez y entrevernos en el agua verde y acre. Mauro echó atrás la silla y se sostuvo con un codo en la mesa. Miraba igual que yo la pista, y Emma quedó perdida y humillada entre los dos, pero lo disimulaba comiendo papas fritas. Ahora Anita se ponía a cantar quebrado. Las parejas bailaban casi sin salir de su sitio, y se veía que escuchaban la letra con deseo y desdicha, y todo el negado placer de la farra. Las caras buscaban el palco, y aún girando se las veía seguir a Anita inclinada e inconfidente en el micrófono. Algunos movían la boca repitiendo las palabras, otros sonreían estúpidamente, como desde atrás de sí mismos, y cuando ella cerró su tanto, tanto como fuiste mío, y hoy te busco y no te encuentro, a la entrada en tutti de los fuelles respondió la renovada violencia del baile, las corridas laterales y los ochos entreverados en el medio de la pista. Muchos sudaban. Una china que me hubiera llegado raspando al segundo botón del saco pasó contra la mesa y le vi el agua saliéndole de la raíz del pelo y corriendo por la nuca donde la grasa le hacía una canaleta más blanca. Había humo entrando del salón contiguo donde comían parrilladas y bailaban rancheras. El asado y los cigarrillos
ponían una nube baja que deformaba las caras y las pinturas baratas de la pared de enfrente. Creo que yo ayudaba desde adentro con mis 4 cañas, y Mauro se tenía el mentón con el revés de la mano, mirando fijo hacia adelante. No nos llamó la atención que el tango siguiera y siguiera allá arriba. 1 o 2 veces vi a Mauro echar una ojeada al palco donde Anita hacía como que manejaba una batuta, pero después volvió a clavar los ojos en las parejas. No sé cómo decirlo. Me parece que yo seguía su mirada y a la vez le mostraba el camino. Sin vernos, sabíamos, a mí me parece que Mauro sabía, la coincidencia de ese mirar. Caímos sobre las mismas parejas, los mismos pelos y pantalones. Yo oí que Emma decía algo, una excusa, y el espacio de mesa entre Mauro y yo quedó más claro, aunque no nos mirábamos. Sobre la pista parecía haber descendido un momento de inmensa felicidad. Respiré hondo como asociándome, y creo haber oído que Mauro hizo lo mismo. El humo era tan espeso que las caras se borroneaban más allá del centro de la pista, de modo que la zona de las sillas para las que planchaban no se veía entre los cuerpos interpuestos y la neblina. Tanto como fuiste mío. Curiosa la crepitación que le daba el parlante a la voz de Anita. Otra vez los bailarines se inmovilizaban, siempre moviéndose, y Celina, que estaba sobre la derecha, saliendo del humo y girando obediente a la presión de su compañero, quedó un momento de perfil a mí, después de espaldas, el otro perfil, y alzó la cara para oír la música. Yo digo, Celina, pero entonces fue más bien saber sin comprender. Celina ahí sin estar. Claro, ¿cómo comprender eso en el momento? La mesa tembló de golpe. Yo sabía que el brazo de Mauro que temblaba, o el mío, pero no teníamos miedo. Eso estaba más cerca del espanto y la alegría y el estómago. En realidad era estúpido, un sentimiento de cosa aparte que no nos dejaba salir, recobrarnos. Celina seguía siempre ahí, sin vernos, bebiendo el tango con toda la cara que una luz amarilla de humo desdecía y alteraba. Cualquiera de las negras podría haberse parecido más a Celina que ella en ese momento. La felicidad la transformaba de un modo atroz. Yo no hubiese podido tolerar a Celina como la veía en ese momento y ese tango. Me quedó inteligencia para medir la devastación de su felicidad, su cara arrobada y estúpida en el paraíso al fin logrado. Así pudo ser ella en lo de Casidis, de no existir el trabajo y los clientes. Nada la ataba ahora en su cielo solo de ella. Se daba con toda la piel a la dicha y entraba otra vez en el orden donde Mauro no podía seguirla. Era su duro cielo conquistado, su tango vuelto a tocar para ella sola y sus iguales, hasta el aplauso de vidrios rotos que cerró el refrán de Anita, Celina de espaldas, Celina de perfil, otras parejas contra ella y el humo. No quise mirar a Mauro, ahora yo me rehacía y mi notorio cinismo apilaba comportamientos a todo vapor. Todo dependía de cómo entrara él en la cosa, de manera que me quedé como estaba, estudiando la pista que se vaciaba poco a poco. ¿Vos te fijaste?, dijo Mauro. Sí. ¿Vos te fijaste cómo se parecía? No le contesté. El alivio pesaba más que la lástima. Estaba de este lado. El pobre estaba de este lado y no alcanzaba ya a creer lo que habíamos sabido juntos. Lo vi levantarse y caminar por la pista con paso de borracho, buscando a la mujer que se parecía a Celina. Yo me estuve quieto, fumándome un rubio sin apuro, mirándolo ir y venir, sabiendo que perdía su tiempo, que volvería agobiado y sediento, sin haber encontrado las puertas del cielo entre ese humo y esa gente. Las puertas del cielo, de Julio Cortázar. Como les contaba, el cuento arranca realista.
Y tiene un giro al final estupendo que tiene que ver con que la mina está bailando en su propio paraíso. No sé si notaron la descripción del tango, la descripción de la milonga más que del tango, porque no está tan centrado la narración de Cortázar en el tango, en la música. Hay apenas una mención a Anita, no me acuerdo cuánto, la cantante, y a los bandoneones de fondo, los fuelles de fondo. Pero la descripción de la milonga saturada de humo, saturada de calor, y la felicidad naciente, surgente de ese baile, y esto de que de repente están viendo a Celina bailando en ese cielo. Y lo que para mí es mejor de todo en el cuento es como este personaje del abogado, el narrador, que siempre está fuera de esa felicidad, siempre está incapacitado para participar de esa felicidad, es apenas un testigo de la felicidad de esos personajes. Es testigo de Celina emergiendo en su cielo. Y Mauro, cuando uno piensa, los dos la vieron, los dos la identificaron, los dos la entendieron, Mauro le dice, ¿viste cómo se parecía? Esto de que su marido se queda fuera de lo que el amigo está viendo y reconociendo y sabiendo. Bueno, la verdad que me parece estupendo. Eso. Este es Cortázar con Las puertas del cielo y la imagen esta además. Esto de un cielo que no está hecho de querubines ni de nada más que un cielo hecho una milonga. Es una idea estupenda. Bueno, ahí lo tienen al querido Julio.